Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Primera de Samuel, capítulo 8 al 10, el 13, el 15 y el 18. De Jehová es la batalla. Y en la introducción nos dice que desde que el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida, los filisteos eran una amenaza para ellos. Samuel, el que fue elegido como juez, ya envejeció y eligió también y ungió a sus hijos como jueces, pero el pueblo se dio cuenta que los hijos de Samuel no eran tan dignos y tan rectos como su padre. Entonces el pueblo vino con Samuel y les dijo: queremos tener un rey. Samuel oró a Jehová y Jehová le advirtió a Samuel de las desventajas que sería que el pueblo tuviera rey. Sin embargo, lo permitieron. Al leer Primera de Samuel capítulo 8, observe lo que el Señor opinaba sobre el deseo de los israelitas de tener otro rey aparte de él. ¿Qué significa escoger que el Señor reine sobre usted? También podría pensar en algunas de las formas en que se le tienta a seguir las tendencias indebidas del mundo en lugar de seguir al Señor. ¿Cómo puede demostrar que quiere que Jesucristo sea su Rey eterno? No había ninguna necesidad de que el pueblo de Israel tuviera otro rey aparte de Jesucristo. Sin embargo, esto no era lo que el pueblo quería. Y entonces Dios permitió que ellos tuvieran reyes y fueron llamados por profecía. Dios llama a las personas por profecía para que les sirvan en su reino. De esta manera es como Dios escogió a Saúl y a David para que fueran reyes por medio de la profecía y la revelación. Así es como llama también hoy en día a hombres y mujeres a servir en su iglesia. Hoy en día es el mismo método que se utiliza cuando Dios llama a la gente que le sirve en su reino. Así somos llamados por profecía y revelación para servirle. Dios espera mucho de nosotros. Tenemos que orar y saber qué es exactamente en el llamamiento que tenemos hoy en día lo que espera Dios que hagamos. Sin embargo, a veces por nuestras decisiones, a veces podemos decepcionar a Dios. Tenemos que abocarnos muy bien a lo que es nuestro llamamiento. Y lo que pasó con Saúl aquí es que traspasó las reglas de lo que Jehová esperaba de él como rey. ¿Y qué fue lo que hizo? Que fue indigno ante Dios. Lo que pasa es que un día Saúl, ya siendo rey, ya yendo a la batalla y trayendo éxito para el pueblo de Israel, se desesperó. Samuel le había dicho muy claro: voy a volver contigo en 7 días y voy a ofrecer holocausto a Jehová. Y Saúl vio que Samuel no llegaba y pensó que no vendría y ofreció holocausto ante Dios. Y ese mismo día Samuel le dijo a Saúl que quedaba destituido y que Jehová iba a elegir a otro rey. El obedecer es mejor que los sacrificios. Aunque Saúl era alto físicamente, se había sentido pequeño ante sus propios ojos cuando llegó a ser rey. No obstante, conforme se le bendecía con el éxito, comenzó a confiar más en sí mismo y menos en el Señor. Me dio tristeza cuando leí estos capítulos y ver que duró muy poco el reinado de Saúl, aunque era muy prometedor lo que Jehová tal vez esperaba de él, desobedeció. ¿Qué consejos, dice en el estudio de esta semana, le podríamos haber dado al rey Saúl para que se mantuviera firme, para que no traspasara, para que no desobedeciera, para que no confiara más en sí mismo? Nos puede pasar también a nosotros, pensar que la luz que irradiamos viene de nosotros mismos, de nuestro conocimiento, de nuestra preparación. Debemos aceptar que la luz espiritual que irradia de nosotros siempre va a venir de Dios. En la Leona de noviembre de 2014, el presidente Monson, en su discurso "Examina la senda de tus pies", nos dice: aprendemos que las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. Estoy seguro de que al dejar la presencia de nuestro Padre, teníamos el deseo intenso de regresar a su lado para obtener la exaltación que Él planeó para nosotros y que sus hijos tanto anhelábamos. Aunque cada uno debe hallar y seguir la senda que le lleve de regreso a su Padre Celestial, Él no nos dejó sin guía.
sino que nos ha dado todo cuanto necesitamos y nos asistirá conforme procuremos su ayuda y nos esforcemos al máximo por perseverar hasta el fin y obtener la vida eterna. Entre todo cuanto puso a nuestra disposición está la palabra de Dios y de su Hijo en las Santas Escrituras, y tenemos el consejo y las enseñanzas de sus profetas. De suprema importancia es que se nos ha brindado un ejemplo perfecto para seguir, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se nos ha instruido, además, que sigamos ese ejemplo. El Salvador mismo dijo: «Ven, sígueme. Las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis». Él planteó la pregunta: «¿Qué clase de hombres habéis de ser?». Y luego le respondió, diciendo: «En verdad os digo, aún como yo soy». Y en los siguientes capítulos vamos a estudiar todo en cuanto al rey David, cómo fue elegido por Samuel, las características que tenía el rey David, cómo era físicamente, cómo es que Dios lo fue preparando desde pequeño, cómo es que David tenía su corazón entregado a la voluntad de Dios y cómo es que pudo vencer ese desafío de enfrentarse ante Goliat. Sabemos que nosotros podemos vencer cualquier desafío con la ayuda del Señor, y en el capítulo 17 de Primera de Samuel nos pide que meditemos las palabras que pronunció el rey David y de qué modo estas palabras nos demuestran su valor y su fe en el Señor. No dudo que David, al enfrentarse a Goliat, pudo tener miedo. El miedo es algo natural que surge en nosotros porque pensamos tal vez que el enemigo nos pueda vencer. Y vimos y conocemos el relato desde que estábamos niños, como de una manera tan sabia e inspirada y tan fácil podría pensarse, David pudo vencer a Goliat. Así nosotros podemos llenarnos de fortaleza para vencer a los Goliats en nuestra propia vida. Se derrumba el mundo a nuestros pies, el cielo se vuelve gris, a sus ovejas llama ya y el camino mostrará. Conocemos su voz, pues antes nos llamó, sabemos lo que enseñó. Él es la luz, le seguiremos hasta el fin. Si fuego y mar conspiran contra ti, en oscuridad iremos camino a Él. Confiaremos en Jehová. Si lágrimas caen en soledad, vemos su luz, encontramos a dónde ir. Confiaremos en Jehová, confiaremos en Jehová. La lluvia no nos cegará, la senda clara está. Habrá montañas que ascender, escogemos fe sin temer. Él nos hace ver que con su paz nuestra alma hallará sola. Él es la luz y nos irá jamás. Si fuego y mar conspiran contra ti, en oscuridad iremos camino a Él. Confiaremos en Jehová. Si lágrimas caen en soledad, vemos su luz, encontramos a dónde ir. Confiaremos en Jehová. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que podamos recordar durante la semana y toda nuestra vida que Jehová no vence con espada ni con lanza, pero sin embargo
De Jehová siempre será la batalla. Nos vemos en la próxima.